Hola chicos, estamos en un nuevo video de electrónica. Soy el profe Martín Traigas y bueno, quiero mostrarles en esta oportunidad un nuevo componente, más bien dos, que se llama, el primero es el diodo, ¿sí? El diodo es un componente electrónico que solamente permite el paso de corriente eléctrica en un único sentido a través de dos terminales. Eh, el diodo se puede comportar de dos formas, como un cortocircuito, es decir, permitiendo que la electricidad pase de un lado al otro, y esta se llama polarización directa, o al revés, ¿sí? Como un circuito abierto, en la que el diodo no permite la circulación de corriente a través de él, y esto se llama polarización inversa, ¿sí? Básicamente un diodo está formado por dos cristales de silicio, ¿sí? Que están polarizados con cargas diferentes. Uno se llama P y otro se llama N. La idea es que cuando se juntan estos dos cristales, eh, y se aplica una corriente, las cargas solo circulan cuando el cristal, digamos que se polariza con cargas positivas, está al positivo, y el cristal que se polariza con cargas negativas está al negativo. Por esto que solamente circula si está conectado en forma directa, es decir, en este caso, cuando el ánodo está conectado, ¿no es cierto?, como dice aquí, al positivo, eh, y el cátodo al negativo, ¿sí? Esta es la idea. En esta imagen van a ver los dos tipos de polarización, ¿sí? En donde una polarización es directa, ¿sí? En la izquierda, el punto A, donde el ánodo, ¿sí?, está al positivo y el cátodo está al negativo, sabiendo que el ánodo es la letra A, ¿sí?, y el cátodo es la letra K, que en inglés significa cátodo, ¿sí? Nosotros en castellano le podemos poner la letra C y listo. A la derecha vemos una imagen de un diodo, que es como, vendría a ser como una resistencia del tamaño, pero bueno, es todo negro, es cilíndrico y tiene una franja blanca que indica cuál es el cátodo. Bien, la idea es que cuando se polariza, es decir, se conecta a una batería o una fuente de tensión y supera al menos un valor determinado en los diodos de silicio de 0,7 volt, entonces puede comenzar a circular la corriente. Cuando está en inversa, bueno, jamás circula la corriente, ¿sí? Entonces, de ahí vamos al diodo LED, ¿sí? El diodo LED es un diodo, es decir, cumple con las mismas funciones en el sentido de que solamente circula en una sola dirección, solo que cuando se polariza en directa, ¿sí?, emite luz. La función es básicamente como una lamparita, nada más que es de muy bajo consumo porque la corriente que tiene es muy bajita. Entonces, este diodo, ¿sí?, se puede aplicar justamente como indicadores luminosos para saber que una cámara está prendida, para saber que un equipo está prendido, si está funcionando y demás. El símbolo del diodo es como el del LED, perdón, es como el del diodo, solamente que vamos a ver dos rayitas, ¿sí?, arriba o abajo o al costado, ¿sí?, que indican que emite luz, ¿sí? En el esquema eléctrico vamos a ver que se conecta de la misma forma que un LED, una fuente positivo o negativo. El ánodo va hacia el positivo y el cátodo va hacia el negativo. Solo que el LED sí o sí se tiene que conectar con una resistencia en serie. Si no se conecta con una resistencia en serie, puede pasar que el LED se destruya, ¿sí?, debido a que, como les decía antes, funciona con una corriente muy pequeña. Por eso es importante que entendamos que la resistencia, en este caso resistencia RL, esta que está aquí,
tiene que ser calculada en función de la tensión a la que funcione, ¿sí? O la tensión a la que se aplique. Por lo general, los diodos los LED comunes de 5 milímetros funcionan con 1.9 volt, ¿sí? 2 volt, ¿sí? Quiere decir que si conectamos a ese voltaje prácticamente no se va a dañar, va a funcionar bien. Pero si lo conectamos un poco más a 3 volts, ya deberíamos conectar una resistencia en serie. Para eso hay que calcular la resistencia en serie. Hay algunos datos que debemos conocer que nos da el fabricante, y es la tensión del LED, 1.9 en este caso, ¿sí? Algunos LED de alto brillo son de 3 volts, ¿sí? Pero en este caso vamos a tomar el de 1.9, y una corriente de trabajo, ¿sí? Una corriente de trabajo que en este caso es de 0,015 amperes. Fíjense que es una corriente muy pequeña, ¿sí? Que puede rondar entre 0,015 amperes hasta los 0,030, ¿sí? Para regular el brillo, es decir, mayor corriente, mayor brillo. Pero si nos acercamos mucho a la corriente máxima permitida por el LED, podemos inclusive quemar el LED. Entonces estos datos son básicos, entonces tenemos que saber, según la ley de Ohm, que la RL es calculada la tensión de la resistencia, así que cae en la resistencia, dividido la corriente que pasa por la resistencia, que es la misma corriente que atraviesa por el LED porque es un circuito serio. Por esa razón, lo que tenemos que hacer es calcular la tensión de la resistencia que cae en la resistencia, ¿sí? Eso se hace restando la tensión de la fuente menos la tensión que cae en el LED. De esta forma obtendremos la tensión que está cayendo en la resistencia, ¿sí? Supongamos, si son 10 volts acá, ¿sí? Menos 1.9, vamos a suponer 2, ¿sí? Para redondear, menos 2 son 8, y así que 8 volts caen en la resistencia. En ese caso sería, en este cálculo, 8 volts dividido 0,015, ¿sí? Y de esa forma nos daría una resistencia. El valor de la resistencia, lo que tendríamos que hacer es buscarle un valor cercano a esa resistencia que nos dé de las comerciales. Supongamos que nos da una resistencia de 160 ohms. Bueno, no hay ninguna resistencia de 160 ohms, la más cercana es 150, ¿sí? Así que podríamos buscar una de 150 o ir un poquito más arriba, 220, ¿sí? Puede llegar a haber alguna intermedio, pero por lo general no son valores tan comerciales. Entonces, chicos, quiero mostrarles en el Tinkercad, ¿sí? Venimos al Tinkercad, vamos a crear un circuito nuevo, ¿sí? Siempre que trabajen en el Tinkercad, recuerden crear un circuito nuevo para no destruir o sobreescribir sobre el que están trabajando. Vamos a agregar un LED, ¿sí? Vamos a agregar una resistencia, ¿sí? También vamos a agregar una placa de pruebas, ¿sí? Ya que es una herramienta muy utilizada en el taller de electrónica, lo vamos a utilizar, ¿sí? Bien, vamos a poner aquí, recordemos todos estos están unidos, o sea, la pata del cátodo, en este caso, ¿cómo sabemos que es el cátodo? Bueno, fíjense que es la parte plana, ¿sí? Acercamos la parte plana, es la parte del cátodo del LED. Y la parte redonda es la parte del ánodo, ¿sí? Igual si nos acercamos ahí nos dice, fíjense, dice ánodo y el otro pin dice cátodo. Bueno, entonces el ánodo tiene que ir al positivo. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo allí al positivo y le vamos a poner este cable color rojo. Siempre se usa el rojo para el positivo. Y esta parte que es el terminal de la resistencia lo vamos a llevar hasta el negativo. De esta forma completamos el circuito, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer entonces es conectar una fuente, ¿sí? Que en este caso vamos a poner una pila de 9 volts, ¿sí? Dejamos un poquito. Bien, y en esta pila 9 volts lo que vamos a hacer es conectar el negativo, como les dije, en la parte negativa de la placa,
y el positivo en la parte positiva de la placa. Antes de ponerle play, iniciar este circuito, lo que vamos a hacer es simular, quise decir, es ver si la resistencia de 1000 ohms funciona. Para este caso, lo que vamos a hacer es calcular. Voy a colocar aquí la calculadora para que ustedes la puedan ver, ¿sí? En la calculadora vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Dijimos que el voltaje de la batería es 9 volt, el voltaje del LED es 1,9, vamos a colocarle 2 volt directamente. Entonces 9 menos 2 volt me está dando 7 volt, que son los que van a estar cayendo en la resistencia, ¿sí? Como la corriente aproximadamente es de 0,015 o de 0,020, podemos inclusive poner para que sea un buen brillo, vamos a dividir 7 volt, ¿sí?, por 0,020, ¿sí? 7 volt dividido 0,020. Y de esta forma nos da una resistencia de 350 ohms, ¿sí? Vamos a venir aquí al Tinkercad entonces y vamos a hacer clic en la resistencia y vamos a cambiarle aquí el valor, ¿sí? Vamos a ponerle directamente 350, ¿sí? En este caso, recuerden que son ohms. Recordemos que podemos hacer este cambio de valor resistivo haciendo clic en la resistencia y podemos buscar una comercial, o sea, que se acerque al valor el valor comercial es 330 o 390. Recuerden, mientras más grande la resistencia, más chica es la corriente. Mientras más chica la resistencia, más grande la corriente. Es decir, que si le ponemos la de 330, la corriente va a ser un poquito más grande, de 20 mA o de 0,020, que fue lo que pusimos. Así que vamos a poner la de 330, que es lo más común. En este caso no le va a hacer nada, pero para estar seguro vamos a hacer el cálculo. Es decir, vamos a decir si esto cae en 7 volts, lo vamos a dividir directamente por la resistencia, 330. Y nos vamos a dar un resultado que es 0,021. Fíjense que no cambia mucho el valor de corriente de 0,020 a 0,021, o sea que está dentro de lo que es correcto, no, sabemos que no se va a romper. Bien, así que vamos a hacer la simulación. Ahí vamos a ver que entonces el LED está funcionando, ¿sí? Bien, de esta forma podemos hacer esta simulación, ¿sí?, del LED, y inclusive podemos buscar aquí en las herramientas un tester, ¿sí? Y la idea es, primero vamos a medir voltaje, vamos a poner dos testers, uno para medir voltaje y otro para medir corriente, ¿sí? El que va a medir voltaje lo vamos a poner sobre el LED, ¿sí? Recuerden hacer los ajustes para ubicar los colores y poner los colores de los cables. A veces es útil, dado que lo vamos a poner aquí. De esa forma no sabemos cuál es cuál. Perdón, este es negro. Bien. Y vamos a medir así solamente tensión en esta oportunidad, si no los mareo. Fíjense ustedes, en este caso, bueno, fíjense que puse al revés los cables. En esta oportunidad me dio menos, ¿sí?, porque el positivo debería estar acá, ¿sí?, en esta pata, y el negativo debería estar en la otra pata, ¿sí? Y por eso me dio negativo cuando lo simulamos. Bueno, lo simulamos y vamos a ver que es 2.08 volt el voltaje del LED. Eso es lo que habíamos hablado. Y si midiéramos entonces el otro, es decir, el otro componente, en este caso la resistencia, vamos a ver que deberían ser unos 7 volts según lo que nos dio el cálculo. ¿Ven? 6,88 aproximadamente es lo que habíamos calculado, ¿sí? Bien, en esta forma entonces vamos a
medir la corriente. Para medir la corriente lo que tenemos que hacer es abrir el circuito, ¿sí? Entonces esto vamos a ponerlo directamente al negativo, ¿sí? Y el positivo lo vamos a poner a la resistencia. El rojo. ¿Ven? De esta forma la corriente pasa por el positivo, pasa por el LED, pasa por la resistencia, va a pasar por este tester. De esta manera nos va a mostrar en pantalla la corriente y va a volver hacia el negativo, ¿sí? Más o menos eso vamos a hacer. Le vamos a indicar que vamos a medir amperaje y vamos a hacer iniciar la prueba. Entonces allí van a ver que el voltaje de la resistencia es 6,88 y la corriente que pasa por la resistencia y por el LED es 20,9, casi 21, que es lo que habíamos calculado. ¿Se acuerdan? Bien, entonces vamos a comprobar si esto es así. Venimos a la calculadora y hacemos 6,88 dividido, ¿sí?, los 330 ohms, la resistencia 0,028 o 20,84 mA, ¿sí? Como es 84, quizás lo está redondeando, así que estamos más o menos en lo correcto. Bien, estas variaciones son mínimas y son aceptables, así que no se preocupen. Siempre hay un margen de tolerancia para arriba o para abajo, pero fíjense que no varía mucho. Bien, ahí estamos entonces con el funcionamiento del LED, que siempre se conecta con una resistencia en serie. La idea es que ustedes se animen ahora y hagan este circuito, ¿sí? Y se animen a colocar los testers y puedan de esa manera también medir la tensión, la corriente y comprobarla con sus cálculos, ¿sí? Vamos a hacer una cosa más. Vamos a ver a la resistencia. Vamos a cambiarle el valor de la resistencia. Le vamos a poner una más grande, una de 470, es un valor comercial. Y vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Fíjense que les dije resistencia más grande, corriente más pequeña, ¿sí? Fíjense que la corriente bajó de 20,9 mA a 14,8 mA, que en amperes sería 0,014 o 0,0148, ¿sí? También varió un poquito el voltaje, 6,95, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad el voltaje del LED siempre varía un poco en función de la corriente que esté circulando por el mismo, ¿sí? De todas formas, como esto es una simulación, ¿sí?, no nos quedemos con la impresión que nos queda del componente, ¿sí? En la práctica siempre cambia un poquito. Así que bueno, les animo a que puedan hacer este circuito, ¿sí? Les voy a dejar también el apunte, ¿sí?, este Word, bueno, un PDF, donde les indica qué es un diodo y qué es un LED. Lo otro que podemos hacer es verificar la función del diodo, ¿sí? Tenemos aquí un diodo que vamos a poder conectar, ¿sí? Y si ustedes lo conectan, ¿sí?, vamos a conectarlo vamos a conectarlo en serie, ¿sí? Vamos a darlo vuelta. Bien, vamos a conectarlo en serie a el LED para ver si el LED puede prender. En este caso, fíjense que el cátodo está conectado al LED, el ánodo está al positivo y el cátodo va hacia el negativo por consecuencia, ¿no? Entonces si prendemos, bueno, van a cambiar los valores porque ahora la caída de tensión de la resistencia cambia, porque ahora hay un nuevo componente que es el diodo. Vamos a verificar allí, vamos a poner el tester para justamente medir, ¿sí?, y ver cuánto está midiendo. Fíjense, 600 milivolt o 0,6, ¿sí?, 0,6 milivolt es lo que está cayendo en este diodo para que funcione. Y fíjense, el LED se prende, todo está bien, todo está funcionando. Ahora vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos a invertir, ¿sí? ¿Se acuerdan? Polarización inversa, polarización directa, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar este para acá y este para acá, ¿sí? Invertimos las puntas del tester y vamos a iniciar
la prueba, fíjense que el LED está completamente apagado y ahora la tensión en el diodo es 7,62. ¿Sí? Prácticamente toda la tensión está en el LED y no hay corriente que pase por la resistencia. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la polarización inversa hace que el diodo no conduzca a través del circuito. ¿Sí? En circuitos así con corriente continua no es tan utilizado, más bien es utilizado el diodo, ¿sí? En lo que es corriente alterna, en su conversión de corriente alterna a continua, ¿sí? O en el recortador de señales, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces vamos a dejar como estaba y les voy a invitar entonces que prueben con el diodo, con inclusive con el LED, puedan probar este circuito y que además puedan calcular su propia resistencia y comprobar los valores que calcular. Bien, esto ha sido todo por hoy, ¿sí? Y espero que puedan hacer esta práctica en Tinkercad. ¿Sí? En el próximo video les voy a indicar cómo hacerlo, esta práctica en el iWorld, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la próxima. Chao.